Buenas, bienvenidos a otro programa de Control Comics. ¿Cómo andan, chicos? Buenas. A todos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué anduvieron haciendo esta semana? Yo precisamente recién vuelvo un estudio, por así llamarlo, que tengo, que alquilo. Y esta semana ya me liberé de lo que venía haciendo, los comenté el programa pasado, que estaba haciendo una especie de publicidad para una marca de ropa japonesa. Ya me liberé, por suerte. Hoy tuve que hacer algunos cambios mínimos. Por ejemplo, me pidieron que cambie, en una de las viñetas había un televisor plasma, me pidieron que lo cambie por uno de los 80s. Esas direcciones de arte Sí. medio raras. Sí, Así que hoy estuve, bueno, toda la semana, mejor dicho, ya estuve medio retomando mis cosas más personales, ¿no? Unas historias cortas. Estuve haciendo lápices. Y eh, lápices para mí es lo más cerebral, ¿no? Bueno, no sé si a ustedes les pasa. ¿Ustedes hacen lápices? Yo no, en realidad, laburo con algo que sería como lápices, pero por ahí lo trabajo más en capas. Hay veces que y, hago, no sé, una cara, poner que hay una viñeta donde es una cara muy de sí. frente, y entonces por ahí en el boceto ya me gusta cómo sale y de ahí voy sacando por ahí diferentes cosas, Claro. Entonces vos no haces nada a mano, ni No, siquiera ponerle el planteo de página en chiquitito, ¿viste? Así. claro, no, suelo. Excepto, depende de la historieta, pero por ahí hay alguna historieta que ya tengo muy armado cómo tienen que ser, entonces ya a partir en mi mente cómo tengo el diseño de viñetas, ya de ahí, viste, saco toda la narrativa y todo. Yo ¿Y recuerdo que vos vos no, Pablo? en una feria estabas dibujando como una historieta corta y directamente ibas al planteo de páginas. ¿Solés hacer así? ¿No pasás por una instancia previa como más suelta? Sí, suelo plantear páginas. Y un poco de ahí también saco, eh, ¿cómo se diría? Como, de ahí saco como cierto algoritmo, por así decirlo. Suelo trabajar como siempre con viñetas que son bastante parecidas. Entonces, como por ahí, bueno, digo, en toda esta historia Claro, vos jugás con la repetición. Sí, entonces voy a decir, bueno, esta historia no puedo hacer más de tres viñetas. Entonces, como, bueno, eso ya es un juego que tiene una tendencia que va a generar algo especial en la historieta, digamos. Claro, te marcás Claro. como esa condición y ves qué Ujú, sale. sí, exacto. Vos, Pablo, Está bueno. vos sí haces, yo te he visto que haces así los que en inglés se llama thumbnails, ¿no? Los Sí, sí, planteos. sí. Y esa es para mí la etapa más cerebral. De hecho, o sea, es como generalmente eso lo trabajo y como más suelto a la vez. No hago como un plantado de página bien formal, sino que es medio una mixtura de cuadritos sueltos y después voy armando como las páginas y cuando ya más o menos tomo como el tiempo del relato, ya sí voy armando directamente las páginas, pero muy chiquito, muy suelto, más compositivo que otra cosa. No hay como ¿Y no te mucho pasa personaje. digamos, vos tenés el thumbnail así en tamaño bien chiquito de ponerle 3 centímetros o 4 centímetros y Sí. cuando te agrandás a empezar a trabajar en la página, la composición medio como que no queda tan buena? Sí, sí, sí. Generalmente yo lo que hago de hecho es trabajo directamente sobre el boceto. O sea, yo lo escaneo y lo imprimo en A4 y trabajo sobre mesa de calco sobre Claro, ese mismo thumbnail, digamos. es El tema, exactamente lo que estoy haciendo esta semana. claro, es súper cómodo y lo que suele pasar a veces es que después sí tengo que reajustar un poco los cuadros, me queda como como poco espacio a veces entre dos cuadros, esas cosas, o tengo que redimensionar alguno, pero ya eso a mí, por lo menos a mí, yo descanso que ya la narrativa está armada y me concentro más en cómo se mueven los personajes, los gestos, cuál es el cuadro más importante. Eh, Yo lo que hago es así, en trabajo ponen en A6 más o menos el planteo de página, después lo escaneo, después en la computadora cambio de tamaño, ¿viste? El tamaño de los personajes para que la composición claro, quede más ajustada, y eso sí, ya lo imprimo, lo imprimo en cian y hago como una especie de entintado, entre comillas, con lápiz para agregar detalle, ¿viste? No sé, como decís vos, las expresiones, estas cosas. claro. Y después sí, ahí ya la mesa de calcar ya entinto directamente, no hago más lápiz, ya entinto directamente. Pero lo que a mí me gusta hacer siempre es hacer los lápices, o sea, el plantado de página primero y después todos los lápices para toda la historieta, dure lo que dure. Todo, Bueno, así sea un libro muy largo, te dividís como no, en no, que capítulos. cuando hago libros largos trabajo por capítulo, Claro. pero que los capítulos varían, ¿no? Por un mínimo de 12 páginas a 20 y pico páginas, ponele. Pero sí que prefiero hacer el plantado de página de todo el capítulo o de toda la historia corta, eh, porque, digamos, si
desarmar la historia en bloques, digamos, sobre todo para los libros largos, ¿no? Desarmar la historia en bloques, eso te permite que lo que continúe después ya es otra cosa y no tenés que andar reajustando cosas que ya hiciste, ¿no? Es decir, entonces poner el capítulo 1 son ponerle 12 páginas, bueno, eso tiene que estar liquidado y eso no se toca más. Claro. Así paso al siguiente capítulo y entonces siempre que hay cosas que cambiar es dentro de ese bloque. Porque Claro. si no, vas y venís todo el tiempo y te vuelves loco. Sí, te Lo empieza cual no significa que llegado al final del libro, si cambió alguna cosa muy importante, yo, por ejemplo, casi nunca escribo los finales de los libros. Lo dejo, mira. precisamente lo dejo para el final. Así me sorprende a mí mismo, ¿no? Claro, es una buena Entonces, mecánica. si el final que escogí al final, que voy a dejar, me altera demasiado alguna de las partes del relato anterior, sí que vuelvo y cambio, pero por lo general son cambios mínimos, ¿viste? De alguna que otra página. Claro, es algo muy puntual. Así que esta semana estuve haciendo precisamente eso, una historieta de dos, estoy trabajando en dos, una de 20 páginas y una de 12 páginas, y estuve haciendo los lápices precisamente de esto. Así que la semana que viene, si todo sale bien, ya puedo empezar a entintar, que es lo más divertido, ¿no? Y es también como lo más, es lo que puedes hacer, a mí me pasa que es lo que puedo hacer charlando o muy relajado o escuchando música, es como más físico, incluso hasta más zen. En la parte donde más lucho a mí me pasa es en definir los personajes, en el intermedio, digamos, en el dibujo, no tanto en el primer boceto y no tanto en la tinta, digamos. Claro. Yo antes, cuando era más pibe, trabajaba más como Atos, pero después me volví más obsesivo con el tema de plantar las páginas y de que quede todo bien. Bueno, obsesivo, pero también por necesidad, ¿no? Porque si no, no queda. Claro. Mis historias tienen muy poca improvisación en el sentido dramático, entonces está todo muy construido. Claro. Sí, yo por ahí me gusta como poder tener ese momento de improvisación a veces. Entonces voy trabajando de a páginas. Ponle cuando es un proyecto largo, que ponle que un libro también, ¿no? Capítulos de 12, 20 páginas. Lo que hago es como empezar de la 1 a la 20 y una página por día o una página por cada 3 días la hago completa hasta el final y después paso a la segunda y a la tercera y así. Mira, no, Y para mí eso es un suicidio, me vuelvo loco si hago eso. Claro, sí, yo tampoco no puedo, pero A mí me pasa que para nada. si yo empiezo a hacer storyboards así infinitos, me pasa que después termino, nunca dibujo. Claro, Entonces, como que al revés sí, es un poco también qué es lo que lo traba a uno y qué es lo que lo hace fluir, ¿no? claro, sí. Yo si hago exactamente lo que haces vos, eso de hacer la página de principio a fin, me trabo. Es De probable una. que Yo no tengo un termine ni amigo, una. Vincenzo Filosa, y un italiano que hace página por página y hace libros de 240 páginas. Así. Claro. O sea, hace el lápiz de la página 1, entinta la página 1 y después empieza con la página 2. Yo le digo, vos sos un suicida, estás loco. Claro. Pero bueno, Claro. Sí, bueno, sí, no, me dice que tira páginas y páginas a la basura porque no le sirven por trabajar de esa manera. Pero bueno. Claro, sí. Claro. A mí me pasa lo mismo, que por ahí después tengo que volver a retocar una página que ya está completa y la tengo que volver a hacer de vuelta, una paja. Yo ahora retomé, estoy trabajando en una historieta larga. La primera tan larga que estoy haciendo, estoy trabajando con un guionista. Y ¿Se puede adelantar para dónde es o...? debería consultarlo con el editor. pero bueno, dentro de poco se va a poder anunciar. Y ya tenía entintado, por ejemplo, sí, ahí terminé, en realidad es todo un primer bloque, las primeras 30 páginas más o menos, pero ahí sí entinté y ya tengo casi los grises terminados de la primera tanda, porque quería definir la estética. Y ahora que ya más o menos la tengo, lo que estoy haciendo es hacer ahora de corrido en 2 semanas los siguientes 2 capítulos, que son aproximadamente 20 páginas. Y sí empiezo esto que les decía, de que empiezo calcando la hoja como muy prolijamente, muy armando los personajes, pero después, si una cara no me convenció, que por ejemplo, la primera que hice hoy en el día, la hice 7 veces, y después las siguientes no, pero era como que yo siempre, no sé si les pasa por dónde entra cada uno, pero a mí me pasa que es como que hay un par de personajes, un par de momentos que para mí son la entrada a la historia. Claro, claro. Y esa parte y ese gesto, eso es lo que más importante se tiene que ver de tal ángulo, Claro. con tal gestualidad, y eso para mí ya después compras toda la escena. Entonces siempre trato de arrancar con toda la pila con eso y después ir que lo demás se vaya acomodando para funcionar alrededor de eso. Además, bueno, supongo que también tenés que rehacer bastante al principio, porque sobre todo vos que, por ejemplo, que sos profesor, ¿no? Entonces, digo,
reservás este momento para poder dedicarte a producir, a hacer historieta claro, hasta que la muñeca se ablanda y agarrás el vuelo del personaje, los gestos, la atmósfera y todo eso, por ahí lleva unas cuantas tomas primero hasta que conseguís lo que buscás, ¿no? Exacto, sí, 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 Porque ese venís es. como en frío, digamos, hasta que entras en calor. Sí, sí, sí. Y generalmente yo antes hacía como un calentamiento fuera de la página, pero ahora como por tiempos directamente mi calentamiento es justamente es repetir algo de la página, no hago como dibujos aparte, digamos. Claro, Eh, claro. como para ya entrar en sintonía. Y lo que tomé nota que me pareció gracioso es que voy anotando como cosas sueltas, que es como, por ejemplo, transpiración, poca luz, y en Ah, esta sí. secuencia que es toda conversación, dice, anoté, privilegiar la atmósfera y dibujar menos, porque sé que tengo después mucho escenario, entonces para ir equilibrando y no cebarme con todos los aspectos en todas las páginas, porque no termino nunca. Sí, yo en esta semana estuve más o menos ahí, la misma que ustedes. Estoy dibujando mi primera historia larga, y la estoy haciendo con Rodrigo Canesa, que es un guionista de acá de Córdoba, y me estoy dando la posibilidad, por suerte, que la historia es como muy atmosférica, está como basada en un mundo medio post-nuclear, por así decirlo. Entonces me estoy dando la posibilidad de también, si hay un boceto que me gusta mucho, cómo quedó, en vez de hacerlo por encima, ver cómo ese boceto puede quedar bien dentro de la estética que bien vengo dibujando. Entonces, por ahí de Claro, porque hay repente, filtros que lo hacen para hacer como entintado y tal. claro, y cosas así. Entonces, por Claro. ahí un chabón que en teoría tenía que aparecer, no sé, como pulcramente en un bar, de repente cuando lo hice en mancha y todo negro, me encantó cómo quedó. Entonces, de ahí saqué, bueno, el bar va a estar bien a oscuras, ponele, ¿no? O cosas así. Así que nada, me estoy divirtiendo por suerte por eso, ¿no? Porque al ser postnuclear y muy atmosférico como el escenario que me planteó el Rodri, me estoy dando como esa posibilidad de lanzarme por ahí a dibujar de una, sin tanto boceto por ahí. O sea, qué casualidad. O sea, ustedes dos están trabajando con guionista ahora mismo, entonces. Sí, 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 sí. sí, Sí. sí. Yo todavía no empecé, pero estoy en eso. Vuelve una dupla que he formado en el pasado, que de momento es top secret el proyecto, pero vuelve la fórmula. La fórmula, la fórmula Cavallo Menem del cómic. Que no Y sé si se puede también recordar que hace poco reeditaron un trabajo ustedes. sí, ya son demasiadas pistas, ¿no? Sí, sí. Pero estamos en eso, a pedido del público aparentemente va a volver, ni bien el guionista que si me está escuchando que se ponga las pilas, ¿no? Porque yo estoy esperando el guión hace como 45 años que vengo esperando que nunca llegue. Así que, Una cosa interesante para remarcar es el contraste, como esto que decía Atos, de que se está divirtiendo con los climas, con todo eso, y yo, por ejemplo, me pasa al revés en esta secuencia, que yo suelo trabajar como cosas muy climáticas y vengo de dibujar una secuencia como, con todo muy contenido, y ahora se viene como un duelo verbal y un duelo físico, y no digo más nada, pero eso como que me deja de alguna manera jugar con otros elementos y me parece que está bueno siempre encontrar algo como para mantenerse entusiasmado, ¿no? ¿y No es sé si muy te hablado el pasa. guión que te pasaron? Eh, no, tiene unas partes mínimas habladas que igual por suerte el guionista me da cierta libertad como para sugerir, recortar y mover y cosas y él después relabora, ¿no? Pero como dependiendo del tiempo de los personajes y los ¿Y el movimientos tuyo, y todo Vatos? eso. No, el tuyo es Eh, más, si es nuclear no creo que haya mucha conversación. sí, no, no No hay hay con tan, quién hablar. sí, no hay tanta conversación. De hecho, o sea, hay conversaciones, pero que son como de cierta cotidianidad, que no es como una escena de charla, sino que por ahí son cosas que se van hablando en el transcurso. Entonces por ahí, bueno, el chabón entra a un bar y el bartender, digamos, le dice un comentario y el chabón entra, no sé, al lugar donde trabaja y tiene como un empleado que le dice tal cosa o cosas por el estilo, ¿no? Eso crea un poco también cómo es el mundo en esa ficción y también crean un poco al personaje porque justamente es un personaje que casi no habla, digamos. Cómo el resto habla con él me parece que es más importante a cómo él habla con el resto por ahí. Ya después seguramente más adelante voy a ir mostrando un poco de última por acá también, cómo va yendo la historia. Y bueno, Berlex seguro
se comió media filmografía de nuevo, así que estaría bueno ver No, qué hubo no, esta semana en el menú. no, esta semana no fue tan así porque como les contaba, la parte de los lápices y de componer es más cerebral, entonces no, no puedo prestar atención a otra cosa mientras trabajo en esa parte. Por ahí es más de escuchar un poco más de música, ¿viste? Algo que no me requiere concentración. Las Claro, películas y eso lo reservo para el trabajo más mecánico, ¿no? claro. Eh, pero no, esta semana, bueno, miren, de hecho, hoy cuando acabo de llegar, revisé el buzón y me llegó en el correo el número 32 de la antología letona Kush, que es una antología en la cual yo he participado como autor y como coeditor del número 25, no sé si se acuerdan, que fue un De especial de manga Gaijin, occidental, sí. eso de Gaijin Manga. Yo hice la portada además de ese número. Y bueno, pues yo trabajo con ellos hace unos cuantos años ya y siempre me mandan ejemplares nuevos. Pero este en particular que me lo enviaron también es porque yo ayudé a dar como un empujón inicial, porque este es el especial Japón. Y entonces hay algunos de los autores que habían estado antes, que yo había pasado unos contactos y no sé qué. Así que me enviaron un ejemplar para que le eche un vistazo. Y todavía no lo leí, ¿no? Porque, como digo, lo acabo de sacar del buzón, pero hay un plantel interesante. Hay muchos que no conozco, porque Kush, para los que no la conocen, tiene un corte así súper experimental y no tan experimental, sino más underground, ¿no? Es decir, gente que no es conocida, ¿no? Claro. Claro. Entonces, hay un montón de cosas, por ejemplo, a color, que uno por lo general no asocia el manga con trabajos a color, ¿no? Pero acá adentro hay un montón de cosas a color. Eh, y por lo que puedo ver, vienen muy por la onda Garo de los 90, ¿no? Por ese lado. Pero bueno, de los nombres conocidos, por ejemplo, está Emiri Sakabashira, que es el que hizo The Boxman. Después está, a ver quién más está Tsuchika Nishimura, que es buenísimo, que se está empezando a publicar ahora acá en Europa, en Francia, en Italia creo que va a salir también. Su libro más conocido es Sayonara Minasan, Adiós a todo el mundo. Eh, y cada página es una perfección compositiva, duele mirarlas de lo bien compuestas que están, ¿no? Las historias son muy mínimas, de hecho incluso a veces hasta no se entienden entre comillas, pero, pero lo que es a nivel diseño, se ve que el tipo es un ilustrador y bueno, vuelca todo eso ahí en el manga, ¿no? Claro. Después, ¿quién más está? A ver. Bueno, el genio de Yuichi Yokoyama, que influenció a tantísimos dibujantes occidentales, que han tomado muchísimo de él, desde Andrés Magán, Luis Yang, España, yo mismo a veces, hace algunos años, me interesaba muchísimo lo que hacía. Después hay una que me encanta que se llama Yoshie, es una chica muy joven y muy tímida porque intenté hablar con ella por Instagram una vez, pero se ve que no domina bien el inglés, entonces no nos pudimos comunicar mucho, pero me encanta lo que hace. Así que nada, los que puedan comprarlo por internet, Kush es el nombre de la antología y este número en particular lo recomiendo tantísimo por obvias razones. Y al margen de esta cosa en papel, también quería recomendar en Instagram estuve viendo un muchacho, creo que es un chico que es chino y se llama Woshibai. Woshibai. Bueno, fíjate qué casualidad que de alguna manera hoy algunas cosas vienen cruzadas por los mismos autores o por formatos. Yo lo que estuve leyendo esta semana es una antología de Katsuhiro Otomo, que me vengo a enterar por las notas que él está inspirado primero que había hecho un montón de estos relatos y esta es la única antología que se consigue en Occidente, que es, o casi la única, que la venden como Katsuhiro Otomo antología, pero también se llama Memories. Sí, Es es una buenísimo. serie, es buenísima. Y creo que una de las cosas más interesantes es, teniendo en cuenta sus notas, es que él dice algunas, por ejemplo, al final me apuré y terminé odiándome, el final no cierra, creo que le faltó desarrollo. Tiene mucho, creo que acá en un autor que después se asentó tanto con Akira, está buenísimo ver cómo en esta antología juega y juega mucho. Y lo interesante de la historia es que de las historias acá es que cada una tiene como un concepto. Me parece que es como una re buena guía si uno
tiene la intención de trabajar historias cortas. Y esto es algo que está bueno en común con Akira, siempre los espacios son ominosos y de alguna manera como medio subyugantes, como que los personajes no son heroicos, son chiquitos, a veces casi ridículos, incluso desde los diseños exagerados. Y cuando miro las referencias, el tipo lo basó mucho en la literatura de Kobo Abe y que Sí, es casualmente... verdad, tiene mucho tiene esa atmósfera de Kobo Abe a full, medio kafkiano, pero futurista al mismo tiempo. Claro, y ahí investigué y resulta que The Boxman de Imiri Sakabashira, ¿sí? Que nombramos recién, Sí. está basado también en un relato de Kobo Abe. Y de alguna manera está bueno porque esto se ven también como los japoneses tienen esto de probar conceptos improvisando, jugando en historias cortas para después desarrollar en sagas posteriores. Y una de las cosas interesantes que dice y que viene al hecho de producir, ¿no? Que él dice que con esta historia se había quedado enganchado en corregirla, en extenderla, y después finalmente decidió que lo mejor era incluir esas correcciones en el desarrollo de una historia posterior, que bueno, finalmente sería Akira, que bueno, es una cosa que muchas veces hemos hablado con respecto a la producción. Así que nada, me enganché bastante con esta antología, justamente porque también estoy leyendo como cosas, siempre trato de leer o algo que no tenga nada que ver con lo que vengo haciendo, o que tenga exactamente que ver, no puntos intermedios. No sé si les pasa a ustedes. ¿Qué anduviste leyendo vos, Atos? Estuve leyendo en realidad dos cosas nacionales, una editada acá en Córdoba por Buen Gusto Ediciones, que es Sofía, de Cristian Blasco y Kundo Crunch. Había sido editada por el webcomic de Atmósfera y se hizo una reedición y una nueva versión. Y la verdad que es un libro muy cerradito, muy interesante, un policial que no se suelen ver tantos últimamente, pero bueno, este me sorprendió. Kundo Crunch no es el muchacho este que cenamos todos juntos en un crack bambú una vez, ¿o no? Sí, que Claro, exacto. fuimos Sí, al un saludo restaurante grande para Kundo Crunch. chino que era, ¿no? Sí, 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 alto sí, sí, restaurante chino, nos sí, sí, comimos todo, pero bueno. Sí, sí. sí, sí, sí. Y la otra, y el otro libro que leí, el libro se llama Tierra Larga y está editado por Musaraña Editora, que es de Buenos Aires. Es de el conurbano, Sí, de Florida. de Florida. Sí, Vicente López vendría a ser una cosa Sí, así. que bueno, Ale Musaraña, que es el editor, tiene una librería también, muy piola. Alejandro Videgaray. Un Sí, saludo grande para Alejandro también. sí. Está así, bueno señalar que es de más del conurbano porque es una. No hay tantas que Exactamente. tengan librerías claro, que tengan esa sí, sí. amplitud de géneros y Sí, obras, y está y bueno que sean, señalarlo. y que sean librerías de editorial también, ¿no? Me Exacto, parece que es sí, sí, Las dos interesante sí. eso, cosas, sí, sí. sí, sí. Bueno, Bueno, tiene tiene ese concepto siglo XX, ¿no? Que era el librero y editor al mismo tiempo, que eso exacto. medio como que se perdió, ¿no? Sí, exacto. Sí. De hecho, el libro este lo encontré en otra librería de acá de Córdoba que también es librería editorial. Es gracioso eso. Ah, mira. Me pareció una coincidencia interesante. Eh, Así que bueno, nada, me encontré con este librito que se llama Tierra Larga. El libro tiene como autor un seudónimo, asumo que es un seudónimo, que dice no tan parecidos. No tan parecidos es la dupla formada por Power Paola y Pablo Bien, Bese. exacto, exacto. Yo sabía que Ajá. era de ellos, que era una dupla, que no sé si es dupla de dibujantes o dupla de qué, porque sé que, bueno, de Power Paola conozco su trabajo, pero bueno, no sabía bien cómo era la dinámica del grupo, porque la verdad es que, Creo que los dos dibujan y los dos escriben. claro, eso es lo que Ah, qué bueno. Es también, raro, no se encuentra sí, mucho de eso. eso es lo que después también Claro. me contaron, que ellos, bueno, trabajan en conjunto en todo, ¿no? Me parece como muy Claro. interesante y que cuando uno ve el libro me parece que no se imagina que está trabajado de esa forma, ¿no? Como que es muy Claro. uniforme y muy pensado de pies a cabezas, como si fueran un solo cerebro, por así decirlo, ¿no? Y nada, me pareció muy interesante. Es una edición muy linda de Musaraña, con un papel buxel marfil muy lindo y todos los dibujos son como si estuvieran hechos con algún tipo de grafito, con un lápiz o algo así. Todo el texto, o casi todo el texto de la historieta, es con voz en off, ¿no? No tiene como diálogo casi. Pero bueno, eso, me pareció un libro súper interesante, medio difícil de contar bien de qué se trata o cómo es el libro, porque bueno, siento que es un libro que se necesita ver. Si a alguien le interesa, pueden acercarse
allá a la librería o cualquier otra librería donde tengan los títulos de Musaraña y chusmearlo. Eso nada más en cuanto a libros. Y después otro Instagram que por ahí a la gente le puede llegar a interesar, si les gustan la historieta y los dibujantes, es Garza Negra, es garza.negra. Y Garza Negra es un chico de acá de Córdoba y tiene una serie de historietas autobiográficas con como una temática muy poética, también muy interesante. Así que Y bueno, hablando de Instagram, yo también tengo uno para recomendar. Conocí el trabajo de María Medem, que se la puede encontrar en Instagram. Estoy viendo también tiene como una tienda online que se llama mariamedem.bigcartel.com. María Medem se llama, la encuentran así en Instagram. bueno, entonces pasamos a la entrevista. Esta vez estamos con Matías Chenzo, dibujante de Buenos Aires, Argentina, editor. Ahora nos va a contar un poco más de todo eso. Así que nada, vamos con la entrevista. Bueno, vos Mati ya, bueno, sos dibujante, editor y últimamente estuviste editando mucho, estuviste dibujando mucho, eh, desde historias cortas y largas, guionizadas y dibujadas por vos, hasta algunas colaboraciones y editando ahora también con los chicos de Faro Negro, siendo parte de ese grupo, editando también a otros autores, si no me equivoco. Así que nada, si querías contar un poco de este crecimiento, ¿no? Bueno, sí, este año fue muy productivo. Como bien decís, Atos, me encontré terminando un libro que para mí fue bastante extenso y laborioso, como es Impares. Justamente la semana pasada terminamos la preventa, ahora viene toda la etapa de producir el libro. Y también estuve haciendo algunas historias cortitas, ¿no? Para Serie Negra dentro de Faro, colaboraciones con Rodrigo Canesa, con Guido Barsi, con Fede Watkins, y está bueno, ¿no? Poder ir eh, alternando entre trabajar una obra personal como autor integral y que encima es muy extensa, muy demandante desde el hacer también, ¿no? Por la cantidad de técnicas y todo eso, e irme echando historias cortitas que además están también bien dirigido a dónde va a terminar, ¿no? Si va a terminar en un fanzine, va a salir por internet, va a salir en una antología, etcétera. Y bueno, lo de Faro fue una novedad para mí, porque los chicos me invitan a formar parte de la editorial, si no me equivoco, a fines de diciembre del 2017, ¿no? Entonces, bueno, fue integrarme a un grupo que ya estaba armado, que ya tenían varias pautas. eh, Charladas entre ellos. Algunas un poco las rompí, ahora estamos en plan de reestructuración de todo. Pero está buenísimo. Trabajar dentro de una editorial te permite hacer un montón de otras cosas que nunca me hubiera imaginado que iba a hacer, como editar a otras personas y trabajar en obra de otros. Pienso en Impares, que si no me equivoco es un libro de muchísimas páginas, eh, mucho más que Dominoes, y me da curiosidad un poco eso, ¿no? Si vos trabajás de esa forma por ahí, em, a la marcha, y por ahí con cosas que te van surgiendo en el momento, sin por ahí un plot o sin un guión previo, aunque sea algo rápido hecho por vos. Me da curiosidad si a veces no te lleva a complicaciones esa forma de trabajar cuando tenés un proyecto por adelante como Impares, cómo manejás, digamos, esa situación de no saber bien a dónde llegar durante tantas páginas, porque es una cosa hacerlo en un fanzine de 12 páginas, es otra cosa hacerlo en un libro de 60, pero es otra cosa de hacerlo en un libro, no sé, de más de 90 páginas, ¿no? Sí, esta forma de trabajo, lo que tiene es que lo bueno para mí es que me permite en cierto punto
ser un lector más. Al no saber dónde va a terminar la cosa, me permito sorprenderme con cuestiones que van surgiendo sobre la marcha, ¿no? Al revés de cómo se trabaja habitualmente, ¿no? Donde uno arma una estructura y sobre eso construye. En mi caso, la estructura se empieza a construir a partir del juego o del azar. Con Impares es un poco distinto porque Impares tiene una cosa con los ritmos. O sea, ya desde el título, ¿no? Hay un número 3, hay una E que es reemplazada por un 3 y hay 3, aparece el número 3 durante toda la historia. En la cantidad de personajes o de grupos de personajes, la cantidad de páginas del libro está marcada porque es un múltiplo de 3 también. Este, Hay un promedio de 3 viñetas por página o múltiplos de 3. Las escenas lo mismo, cada escena dura 3 páginas o múltiplos de 3 y así. Entonces no podía inventar absolutamente todo sobre la marcha y me hice unos pequeños bocetos más que nada para marcar, bueno, de la página, no sé, de la 1 a la 3 pasa esto, de la 3 a la 6 pasa lo otro. Y en ese límite sí iba improvisando. Era algo que lo necesitaba por una cuestión narrativa sí o sí. Pero más o menos cuando llegué a la página 90, revisé los bocetos y, o sea, lo que venía, que tenía que dibujar y no me gustaba. Habían cosas que me parecían que estaban muy forzadas. Me encontré con que este límite de que las escenas sean por 3 me empezó a complicar y modifiqué todo. Entonces, de tener bocetos o ideas para todo el libro, me encontré con que de la página 91 en adelante no tenía absolutamente nada. Todas tus historias integrales, o la mayoría, están bastante potenciadas por acciones reales, ¿no? De cierto punto, son autobiográficas, ¿no? Eh, ¿Sentís que mientras vas entendiendo tu proceso sos más atento a estas cuestiones autobiográficas? Creo que todos los artistas y escritores vuelcan, ¿no? Un poco de lo que viven en las historias, por más que digan que es 100% ficción, ¿no? Creo que en algún punto a todos nos debe pasar lo mismo o algo muy parecido. Este, Todo el tiempo estamos obviamente influenciados por nuestro contexto. Me parece que el que dice que puede abstraerse y hacer una obra 100% ficción y que no estuvo, durante el proceso no estuvo atravesado por lo que lo rodeaba, me parece que se está mintiendo a sí mismo. Pero esta forma de trabajar no me hace estar más atento, eh, o por lo menos no de forma consciente. Y lo que sí me sirve de esta forma de trabajar es, de alguna forma, conocerme más a mí mismo, ¿no? Por lo general me entero de los mensajes de mis obras después de que están terminados y varios meses después de haberla leído y releído. Hay mucha gente que trabaja, o creo que sí, sí, muchos, trabajan al revés. Primero se plantean qué es lo que quieren decir con esa obra y después lo hacen. Yo lo hago y después me fijo qué es lo que quise decir y lo lindo es que también me permite sorprenderme de mi propia obra. Hasta ahora esto no solo me funciona, sino que me permite sacar un montón de cosas eh, de provecho. Entonces lo dejo. Cuando tiene que pasar, que pase. Bueno, la pregunta que yo tenía es medio bastante típica, pero bueno, yo la hago precisamente porque como ya no vivo en Argentina, hace mucho que ya no, digamos, no participo de ese entorno. También teniendo en cuenta que este programa, este podcast, está también pensado para gente de otros países de habla hispana que no conocen cómo es la escena en Argentina, entonces por ahí, en tu caso puntual, digamos, yo te conocí hace unos cuantos años ya, cuando vos recién empezabas, y, noto que, digamos, pasado el tiempo, pasado estos años, noto que vos transitaste un camino de carrera, por así decirlo, eh, pero siempre por dentro del entorno llamado más oficial, por así decirle, de lo que es el cómic en Argentina, ¿no? Creo que vos sos un buen ejemplo precisamente de eso,
de una persona que supo aprovechar las vías que ofrece esa estructura ya más o menos montada, ¿no? Lo comparo por ahí con gente que por ahí, viste, por ahí viene más del palo de la ilustración y de otras disciplinas y no tiene, no es por una cuestión de postura de decir, no, yo no quiero formar parte de eso, sino que simplemente están como perdidos y no saben bien cómo encajar dentro de ese mundo. Entonces tienen que por ahí seguir caminos menos ortodoxos, por así llamarle, y llegar por otros medios a una situación en donde en la cual, ¿no?, pueden trabajar, son reconocidos por su trabajo, son leídos, etcétera, ¿no? Me gustaría que describas un poco en qué consiste quizá esa ruta, qué cosas buenas tiene, qué cosas positivas y qué cosas por ahí sentís que representan un obstáculo. Hay dos cosas a analizar. Por un lado es la situación que atraviesa el país, la situación económica principalmente, y otra es lo que hacemos los autores y editores, ¿no? Con respecto a nuestro contexto, imprimir se volvió algo realmente muy caro. ¿Qué va a pasar el año que viene? Es una incógnita. A su vez, los eventos se están convirtiendo en algo que por un lado creo que se agota, cierto tipo de eventos se está agotando, pero bueno, también hay poca convocatoria con respecto a otros años, o menos convocatoria, y la gente que va no gasta por lo general, gasta muy poco. Es algo que está pasando en todos lados, tanto en Capital Federal como en otras provincias. No se vende ni a palos lo mismo que antes. El poder adquisitivo de la gente bajó muchísimo. Y por otro lado, lo que nos compete pura y exclusivamente a los autores y editores, yo empecé a publicar en el 2007, donde no habían prácticamente editoriales. En los últimos 2 años creo que creció muchísimo el ambiente, aparecieron un montón de editoriales, pero me da la impresión de que el paso siguiente, que sería quizás salir de nuestro nicho, pues un poco está pasando eso, ¿no? Si uno va a una feria, puede ver fácilmente, vas 2, 3 veces a un evento y ves que nos compramos entre nosotros, entre los mismos autores. Algo que sigue costando mucho después de tantos años es traer público nuevo. Creo que las pocas editoriales que lograron eso es como que empezaron a forjar un camino nuevo, ¿no? Como los chicos de Y Comics o Maten al Mensajero, que hacen otro tipo de movidas, ¿no? Como esto de, además de hacer ferias, hacer exposiciones en lugares que no son los habituales, como el Centro Cultural Recoleta, hacer intercambios con editoriales de afuera, buscar circuitos de distribución como las librerías, que nosotros veníamos muy mal acostumbrados a la comiquería. En cambio, en las librerías el público se amplía mucho. Lo que tiene quizás de complicado esto es que tenés que hacer una tirada mucho más grande de la que estamos acostumbrados a trabajar para poder entrar en ese circuito de distribución. Y bueno, a su vez hacer tiradas grandes ahora está muy difícil porque es muy caro. Entonces se vuelve una cosa difícil, un círculo vicioso y, y algo que es que nosotros como pares no tenemos mucho intercambio entre nosotros. No hay intercambio, no hay conversación, no hay revelar fórmulas o métodos, como que estamos cada uno en la nuestra y eso no es algo que está bueno. Creo que en una situación como la que vivimos ahora, algo que nos puede sacar adelante a todos es trabajar de forma cooperativa, generar movida por fuera del gueto de siempre. Y otra cosa que veo del panorama local y que me hace bastante ruido es en cuanto al concepto de One Hit Wonder, ¿no? Como que hay un montonazo de autores, gente que saca quizás un libro que está tremendo o está muy bueno, y pasa un año, pasan dos y no saca nunca más nada, ni siquiera un fanzine.
Entonces no hay referentes, o sea, como que me parece que son muy pocas las excepciones donde vos decís, bueno, che, mirá, este tipo hace años que viene laburando, que tiene una constancia, que saca obra interesante, no sé a qué se debe, sí que em, hay autores que, no sé, cuelgan y se olvidan de producir, no les interesa. Si parte de la culpa también la tienen los que difunden, ¿no? Los que se ocupan de la difusión, de eh, engrandecer mucho a un artista con su primera publicación y, no sé, eso puede generar miedo o achanchamiento, qué sé yo. Pero me parece que hay un poco de eso también, ¿no? De, qué sé yo, no me parece que se pueda construir algo positivo sobre una base tan temblorosa. Te quería preguntar un poco si ya tenés algún plan, si ya estás trabajando en algo nuevo que se pueda contar o simplemente estás por ahí recién empezando a planear cositas o ya tenés algo pensado o incluso ya estás dibujando. Bueno, ahora mismo estoy haciendo los libros de impares, porque como estamos con Faro Negro, estamos trabajando en un sistema nuevo para nosotros que nos imprimimos y armamos los libros propios, cosa que lleva demasiado tiempo, pero estoy haciendo unos bocetitos y alguna paginita muy sencillita para unos fanzines que estamos planeando con Rodri Canesa, que la idea sería llegar a ser el primero para la crack. Y también con Rodri estamos armando un proyecto de webcómic para el año que viene. Yo voy a hacer una obra como autor integral que se va a llamar Fulano y va a ser gratuito, pero dando la opción de donar un dinero para el mantenimiento de la página y demás. Por ahora estoy con eso. Bueno, genial, Mati. Entonces, esperaremos esos webcomics y esos fanzines. Ya seguramente en cuanto los leamos y los consigamos, los vamos a hablar también en su momento en el podcast. Muchas gracias por tomarte el tiempo en charlar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Como dije al principio, una alegría enorme haber sido invitado y poder participar de este podcast. Así que nada, un abrazo gigante para los tres, che. Bueno, entonces eso fue la entrevista. Así que nada, gracias Mati por todo. Y ahora podríamos ir con algunas noticias. En el terreno de los lanzamientos en Argentina se anunció por Capitán Ediciones, El Arca de Lucas Lepe, que es el primer trabajo de Nicolás Gatt como guionista, y como dibujante juega Pablo Massa. Y en cuanto a webcomics, tenemos, hace poco empezó a salir de Rodolfo Santulo y Manuel Loza en el design de Loco Rabia Editora, Nathaniel Fox. Material Mensajero lanzó 3 veranos de la autora colombiana La Watson. En el terreno de internacionales tenemos un evento en España, Japan Weekend, que no es principalmente de cómic, pero cuenta con la presencia de la mangaka Yoho Ando Mai. Y en el terreno nacional tenemos ahora Subte en Córdoba, espacio Subte de historietas, que se va a celebrar el 21, 22 y 23 de septiembre en el Museo Genaro Pérez de Córdoba. Y por último, ya pueden anotarse en Depto de Talleres, lo buscan así en Facebook, el taller de guión de Damián Corelli, los martes 17:30 y 19:30 en Córdoba Capital. Tenemos algunos mensajes de los oyentes. Carlos Mestres dice, excelente el podcast, me encanta que expliquen procesos de trabajo y de dibujo. Y dice que está muy enloquecido con un dibujante que yo recomendé hace un tiempo que se llama Assein, Leopold Assein, es francés. Y bueno, y pregunta si hay chances de que Deriva publique su libro Bolshoi Arena. Bueno, primero que hay que explicar que Bolshoi Arena es un libro que está publicado por Delcourt, que es una editorial enorme, así que comprar los derechos de semejante obra, que además es a todo color y de 72 páginas, ya se pueden imaginar los costes, ¿no? Pero, Atos, la pregunta es para vos.
Sí, pero bueno, siempre está la posibilidad, ¿no? Con estos artistas que todo el tiempo están trabajando, me parece que por ahí es fácil encontrar alguna revistita corta de última para publicar, ¿no? Son cosas que siempre están ahí y medio que la lista de artistas que nos gustaría publicar en Deriva es como medio infinita y se siguen sumando, ¿no? Así que bueno, Carlos Mestres, no bajes los brazos. Claro. Después tenemos saludos de Víctor Pucholsky de España, nos manda muchos saludos, y Germán de Qué Villa de grande. Lina, que Germán Me es suena conocido. un amigo de la casa, más que un amigo, es un hermano. Sí, Le sí. gustó mucho la entrevista con Solo Telo, dijo que es una copada y tiene razón. Así que bueno, gracias chicos por el programa. Esto fue todo No, por por hoy. favor. Así que bueno, les pasamos de Gracias. vuelta a los oyentes las redes para aquellos que todavía no están suscritos al canal o no nos siguen en Facebook o Instagram. Tenemos, bueno, nuestro canal de YouTube como Deriva Ediciones, nos buscan ahí en el feed de YouTube, nos pueden encontrar, siempre con el pescadito como logo. También en Instagram como @Deriva Ediciones y lo mismo para Facebook, @Deriva Ediciones. Así que nada, gracias chicos por venir otra vez y nos vemos la Gracias a próxima. ustedes, chicos. No, gracias a ustedes, chicos. Un abrazo grande. Dale, Gracias, chicos, nos vemos. Hasta la próxima. chao chao. Hasta la próxima. Chao. Control Comics.